La narrativa de este film inicia con la llegada de un automóvil que puede parecer insignificante, pero para Lee Harker aquel coche rompió la calma con un toque perturbador. Desde su habitación, mientras intentaba concentrarse en sus tareas, lo vio desde la ventana. Algo en ella despertó una inquietud silenciosa. Decidida, se acercó cautelosamente para observar mejor. Sin embargo, un leve susurro que venía desde la parte trasera de la casa capturó su atención. La curiosidad venció a su prudencia, y Lee decidió seguir aquel sonido, que parecía invitarla a un secreto prohibido. Al rodear la casa, una figura surgió de las sombras. Ahí está la chica del casi cumpleaños, dijo una voz cuyo eco se deslizó en su mente, frío como un presagio. Parte 1. Sus cartas. 20 años después, Harker ha dejado atrás su juventud para convertirse en detective del FBI. Su trabajo es una guerra constante contra los horrores que la sociedad prefiere no ver. Junto a su compañero, Horatio Fisk, recibe las instrucciones de un nuevo caso. La información sobre el sospechoso no augura nada bueno. Ambos parten hacia un vecindario tranquilo, donde las casas parecen ocultar más de lo que muestran. Harker, siempre alerta, observa una casa en particular y le sugiere a Fisk que pidan refuerzos. Algo en ella le dice que no deben subestimarla, pero Fisk, seguro de sí mismo, decide continuar sin ayuda. Tras llamar a la puerta, un disparo corta el aire y derriba a Fisk. Harker, en shock, saca su arma y entra en la casa con la serenidad que solo alguien que ha visto el horror de cerca podría mantener. A medida que revisa cada habitación, el silencio crece. Finalmente encuentra a un hombre con las manos en alto, pero la escena le transmite una inquietud profunda, como si algo oscuro se escondiera más allá de lo evidente. Poco después, Lee se encuentra en una sala de pruebas psicológicas. Las imágenes que le muestran no coinciden con las respuestas que da. Algo en su percepción está siendo distorsionado, como si su mente jugara trucos en su contra. Pero el origen de esta distorsión sigue siendo un misterio, uno que parece crecer en las sombras. Más tarde, en el interior de un automóvil, Lee viaja junto a los agentes Carter y Browning. Carter, mientras conducen, señala una casa y comenta que allí ocurrió un asesinato. Sin embargo, Browning lo corrige. 3 asesinatos y un suicidio. La agente novata pregunta si fue el padre de la familia el responsable, y su jefe lo confirma. Pero algo en el relato parece incompleto. Le mencionan una carta encontrada con los cuerpos escrita en un alfabeto indescifrable, sin relación con la familia. Esa carta es la 10ª de su tipo, hallada en diferentes hogares durante los últimos 30 años. Todas llevan la misma firma perturbadora, Long Legs. El agente Carter plantea una teoría inquietante. Algo o alguien está obligando a los padres a cometer estos atroces crímenes, pero aún no han identificado quién o qué es el responsable. Harker, intrigada, entra en la oficina de Carter, donde una cartelera repleta de información sobre los casos la espera. Él la observa mientras examina los detalles y de manera directa le pide que cuente su versión de lo sucedido con el agente Fisk. Ella vacila, luchando por encontrar las palabras, y finalmente confiesa que es difícil describirlo. Sintió como si una presencia invisible la tocara y le indicara hacia dónde debía mirar. El jefe, con el ceño fruncido, le pregunta si fue capaz de identificar la casa del sospechoso, sin tener ninguna pista clara ni evidencia previa que la diferenciara de las otras. Cuando responde afirmativamente, le cuestiona si ha experimentado algo similar antes. Ella admite que sí, en varias ocasiones. Carter asiente murmurando que aquello es lo que algunos llaman intuición. Con paso decidido, Carter se acerca y señala la cartelera. Le pregunta qué observa mientras Harker analiza las conexiones entre los crímenes. Pensativa, comenta que no logra encontrar un vínculo evidente entre las familias. Con una leve sonrisa, Carter le revela un detalle que podría cambiarlo todo. Todas las familias tenían hijas que cumplían años el 14 de algún mes. Luego, le entrega una carpeta con más información, invitándola a que revise los detalles con mayor profundidad. Sumergida en las pruebas y los documentos, Harker pasa un largo tiempo analizándolos. Finalmente, cuando regresa con Carter, este está bebiendo de manera casual. Ella, seria, le informa que tras un exhaustivo análisis de las pruebas, ha notado que no hubo signos de violación en las entradas de ninguna de las casas. Lo más desconcertante es que los forenses tampoco encontraron evidencia física que sugiera que el asesino haya estado dentro. Todos los crímenes fueron cometidos con objetos domésticos: una escopeta registrada a nombre del padre, cuchillos de cocina y un martillo de la caja de herramientas. Según los indicios, el asesino nunca estuvo allí, pero sus macabras cartas lo delatan. Si no fuera por esas cartas, concluye, sería como si el asesino jamás hubiese existido. Carter, algo sombrío, se apoya en la pared y dice con tranquilidad que los mata, pero no en persona. Harker, tras un breve silencio, sugiere la posibilidad de que el asesino les diga a las familias lo que deben hacer. La comparación es inmediata. Carter sonríe tenuemente, evocando a Charles Manson, y sugiere que quizás Long Legs actúa de manera similar. Harker, aún más intrigada, menciona que Manson tenía cómplices en su familia, lo que deja la inquietante pregunta flotando en el aire: ¿podría Long Legs tener también algún aliado? La conversación termina y Carter se muestra visiblemente mareado. Ante su estado, Harker se ofrece a llevarlo a su casa. Al llegar, Carter la invita a conocer a su familia. En el interior es presentada a su esposa, Anne, y a su hija Ruby. La niña, con una sonrisa inocente, la toma de la mano y le propone algo que a Harker le resulta desconcertante: ¿quieres conocer mi habitación? A lo que ella accede. Mientras charlan, Ruby le pregunta a Harker si cuando era niña soñaba con ser agente del FBI. Harker sonríe y le responde que en realidad su sueño era ser actriz. La niña, con una sabiduría inquietante para su edad, comenta que ser actriz destruye
instruye a los niños, pero rápidamente cambia el tema y le pregunta si no le da miedo ser agente del FBI. Harker admite con honestidad que sí. En ese instante, Anne interrumpe recordándoles que ya es tarde y sugiriendo que la agente debería marcharse. Antes de que Harker pueda irse, Ruby le pide a su madre permiso para invitar a la agente a su fiesta de cumpleaños. Anne asiente con una sonrisa y la niña, emocionada, invita personalmente a Harker, quien acepta la invitación. Más tarde, mientras conduce hacia su casa, en la oscuridad de la noche, la agente novata reflexiona en silencio sobre lo ocurrido. Al llegar, siente la necesidad de reconectar con su madre, así que decide llamarla. Tras varios timbrazos, su madre responde y Harker le pregunta por qué tardó tanto en contestar. Su madre se disculpa, explicando que estaba ocupada revisando unas cosas. Harker, en busca de alivio, expresa su inquietud sobre su trabajo, y su madre, con la comprensión de una mujer que ha visto muchas cosas, le pregunta si quiere hablar al respecto. Harker, sin embargo, rechaza la oferta, aunque su madre le recuerda que fue enfermera durante 8 años y ha presenciado situaciones desagradables. Aún así, Harker solo pide calmarse. Antes de colgar, su madre menciona que su cumpleaños está cerca. Justo en ese momento, Harker escucha un golpeteo en su puerta. Instintivamente coge su arma, asegurando la puerta antes de asomarse por la ventana. Entre las sombras de los árboles distingue la silueta de alguien observándola. Decidida, sale de la casa en busca de la persona, pero no encuentra a nadie. Al volverse hacia su hogar, su corazón se acelera al notar que la puerta está entreabierta. Alguien ha entrado. Con el arma en mano, entra con cautela esperando encontrar al intruso. Para su desconcierto, la casa parece vacía. Sin embargo, sobre la mesa, descubre un sobre dirigido a ella con una nota simple pero inquietante: no abrir hasta el 14 de enero. Parte 2. Todas tus cosas. Desobedeciendo la advertencia, Harker abre el sobre. Dentro, encuentra una tarjeta con el número 9 y una dedicatoria de Long Legs. Al tocar la tinta, se da cuenta de que aún está fresca, como si hubiera sido escrita momentos antes. La sensación de que el peligro es inminente se apodera de ella. Sin perder tiempo, decide analizar la carta con más detenimiento. Comienza a subrayar los números que aparecen en el texto, tratando de descifrar algún mensaje oculto. Mientras realiza este ejercicio, su teléfono suena. Es su jefe. Al día siguiente, Harker se dirige a una nueva escena del crimen, donde ha ocurrido otro asesinato. Al llegar, un agente le entrega una carta dejada por Long Legs y le informa que la familia tenía planes de viajar. Harker, siguiendo el patrón, pregunta si la niña de esa familia cumplía años el 14. El agente asiente y ella, con frustración, comenta que la resolución del caso está siendo dolorosamente lenta y poco precisa. Sorprendido por la rapidez con que Harker ha resuelto las primeras claves del caso, su jefe le pregunta cómo lo logró. Ella, con modestia, responde que es muy observadora. Intrigado, le pide que lo acompañe al dormitorio donde se encuentra la familia asesinada para ver qué puede deducir. Al entrar en la habitación, un agente ya presente le informa que el padre de la familia fue hallado en la cochera, con las muñecas y la garganta cortadas, y aún sosteniendo en su mano el cuchillo de cocina con el que aparentemente se quitó la vida. A pesar de que todo indica que las heridas son autoinfligidas, la agente señala que no podrán confirmarlo hasta tener los resultados de la autopsia. Además, añade que los cuerpos llevan aproximadamente un mes en descomposición, lo que hace la escena aún más macabra. Al fijar la mirada en el cadáver de la niña, Harker, con un nudo en la garganta, pregunta su edad. La agente, sin apartar la vista del cuerpo, le responde que debía tener entre 9 y 10 años. El aire en la habitación se vuelve pesado, impregnado por la tragedia que parecen compartir todas estas familias. Más tarde, Harker llama a su madre para informarle que no podrá visitarla debido a un compromiso laboral ineludible, ya que le han asignado un caso importante. Ruth, preocupada, le pregunta de qué trata la investigación, pero Harker prefiere no dar detalles, consciente de que su madre no debería cargar con esas imágenes perturbadoras. Ruth, sin embargo, le pregunta si al menos podrá verla el día de su cumpleaños la próxima semana. Harker promete que hará lo posible por encontrarse. Antes de despedirse, su madre le recuerda, como de costumbre, que no olvide hacer sus oraciones, advirtiendo que son lo único que puede protegerlas del diablo. Decidida a buscar respuestas, Harker se dirige a una biblioteca para investigar y analizar las pruebas relacionadas con el asesinato. Mientras toma notas, una voz la llama desde algún rincón oscuro del edificio. Harker, tensando los músculos, decide ignorarla y continuar enfocada en su trabajo. Mientras examina uno de los estantes, sus dedos se detienen sobre un libro titulado 9 círculos del infierno, cuyo título parece resonar con las recientes pistas que ha encontrado. Intrigada, toma el libro y vuelve a revisar los números que había subrayado previamente en las cartas. Al trazar una línea sobre ellos, se da cuenta de que la figura resultante se asemeja a una de las ilustraciones que acaba de ver en el libro. Una fría certeza se apodera de ella. No es una simple coincidencia. Con las pruebas en mano, decide acudir a su jefe para compartir lo que ha descubierto. Con voz firme le explica que se trata de un algoritmo. Él, desconcertado pero atento, le pide que profundice. Harker entonces le relata que el primer asesinato documentado ocurrió el 14 de julio de 1966 y que los siguientes crímenes han seguido un patrón espaciado entre 6 y 10 años. Lo más inquietante es que las edades de las hijas coinciden con esos intervalos, formando un triángulo invertido. Pero lo que más la desconcertó, añade Harker, fue una referencia repetida en todas las cartas, una mención críptica sobre lo bien que lo pasamos en la granja de la familia Camera. Cuando se lo señala a su jefe, remata con una observación escalofriante: las X en las
las cartas, que parecían marcas sin sentido, señalan un lugar específico en el mapa, uno que ambos saben que deben investigar más a fondo. Carter, sorprendido, le comenta a Harker que la familia Camera vivía en otra ciudad. Ella asiente, añadiendo que el sacerdote local había visitado la granja, pero todo terminó en tragedia cuando el padre de Carrie Ann Camera, en un acto de brutalidad, utilizó un hacha del cobertizo para asesinar tanto al sacerdote como a su esposa, antes de quitarse la vida. Carrie, la niña, sobrevivió porque estaba en la escuela ese día. Harker señala una coincidencia inquietante. La fecha del crimen está a solo 6 días del cumpleaños de Carrie. Sugiere que Longlegs debió estar presente en la granja de los Camera y que es muy probable que Carrie lo haya visto, un detalle que podría ser crucial para entender el caso. Además, con la certeza de que Longlegs podría volver a atacar en 3 días, la urgencia aumenta. Carter, preocupado, le pregunta si Carrie sigue con vida. Harker le confirma que sí, revelando que la niña se encuentra en un hospital psiquiátrico. Ambos agentes deciden investigar la granja. Al llegar al lugar, empiezan a seguir las pistas marcadas con la misteriosa X. La tensión aumenta a medida que suben al segundo nivel del establo, donde descubren una cruz adherida al suelo de madera. Carter, utilizando una herramienta, levanta una de las tablas y debajo encuentran una caja sobre la cual hay una hoja con un símbolo desconocido. Al abrir la caja, una sensación gélida los invade. En su interior hay una muñeca antigua. Para su horror, la muñeca abre los ojos inesperadamente como si hubiera cobrado vida. Deciden llevar la muñeca a un experto para su análisis. El especialista examina el objeto y describe que fue hecha a mano, con cabeza, manos y pies de porcelana, un cuerpo de lona relleno de algodón y cabello humano. El nivel de detalle sugiere que fue creada por un artesano de gran habilidad. Sin embargo, lo más intrigante es la pequeña bola de metal hallada dentro de la cabeza de la muñeca. Carter pregunta sobre su propósito y el experto responde que, aunque hueca, podría ser considerada el cerebro de la muñeca, pues emite un sonido agudo cuando se manipula. A pesar de la curiosidad de los agentes, el experto duda que la bola sea la clave del misterio, ya que parece estar vacía. Con la incertidumbre aún presente, Carter decide que deben visitar a Carrie en el hospital psiquiátrico para obtener más respuestas. Al día siguiente, finalmente Longlegs aparece físicamente entrando en una tienda para realizar una compra. La vendedora, tras notar su comportamiento extraño y sus intentos de ganarse su confianza, se siente incómoda cuando él le pregunta con un tono inquietante cuándo es su cumpleaños. Perturbada, llama a su padre diciéndole que el tipo raro ha vuelto a la tienda. Longlegs, al oír esto, se marcha apresuradamente, dejando un aire de peligro latente. Mientras tanto, los agentes llegan al hospital psiquiátrico para visitar a Carrie. Son recibidos por el director, quien les informa que la chica había estado en un estado catatónico hasta hace 2 días, momento en que una visita inesperada la sacó de su letargo. Harker, inmediatamente alerta, pregunta si el director vio personalmente al visitante. Él admite que no, pero señala que el nombre de la persona debe estar registrado en el libro de visitas. Al revisar el libro, Harker queda atónita al encontrar su propio nombre en la lista de visitantes. Desconcertada, pregunta si el hospital solicita identificación a quienes ingresan. El director, con una expresión confusa, responde afirmativamente, pero la coincidencia es demasiado perturbadora como para ser ignorada. La agente Harker entra en la habitación donde se encuentra Carrie, buscando respuestas. La niña, con los ojos fijos en ella, asegura que la ha visto antes y le pregunta si ha estado en su casa. Harker niega haber estado allí, pero Carrie sugiere que tal vez se trate de alguien muy parecido a ella. Con un tono melancólico, la niña le comenta que siente como si estuviera atrapada en un largo y oscuro sueño, completamente perdida. Harker, intrigada, le pregunta si después de ese sueño recuerda cómo llegó al hospital o si tiene algún recuerdo de su familia. Carrie responde que su familia siempre tuvo problemas y que sabían que ella era conflictiva. Asegura que su madre la odiaba y le había dicho que algo salió mal el día en que nació, como si su vida estuviera maldita desde el principio. De repente, la mente de Harker visualiza a la madre de Carrie en una habitación oscura, apuñalando repetidamente una muñeca que se asemeja a su hija, mientras murmura que su padre era un buen hombre, razón por la cual terminó asesinando al sacerdote y a su madre. La imagen es perturbadora y Harker, asombrada por el relato de la niña, le pregunta a quién la visitó recientemente en el hospital. Carrie responde que nunca podría olvidarlo, que había estado esperando su llegada y que haría cualquier cosa que él le ordenara. Atónita por las implicaciones de sus palabras, Harker le pregunta si alguna vez tuvo una muñeca que se pareciera a ella. Carrie, algo confusa, responde que no recuerda haber tenido algo así, al igual que Harker tampoco puede recordar haber visto una. De regreso en la oficina, los agentes discuten los detalles del caso. Carter reflexiona en voz alta sobre cómo el asesino pudo matar a varias personas sin estar presente en la casa y después de casi 20 años regresar para visitar a la única sobreviviente, utilizando el nombre del detective que lo persigue. Además, comenta con asombro que la visita a Carrie parece haberla dejado en mejor estado del que tenía cuando ingresó al hospital psiquiátrico. Harker, mientras tanto, menciona que la niña salió de su estado catatónico el mismo día en que encontraron la muñeca en la granja. Su jefe le informa que abrieron la bola metálica encontrada en la cabeza de la muñeca, pero no hallaron nada en su interior. A pesar de esto, Harker insiste en que hay algo que se les escapa, mencionando que en algunas culturas las muñecas se utilizan para controlar a las personas. Carter, escéptico, descarta la idea, recordándole que Longlegs es un hombre, no un hechicero. Carter comienza a cuestionar a su agente con más intensidad. Le pregunta
cómo es posible que Longlegs conozca su nombre, considerando que el caso estuvo detenido hasta su llegada. Sospecha que Harker le oculta algo y le revela que ha revisado su expediente. Finalmente le pregunta cuándo fue la última vez que habló con su madre, haciendo que Harker se sienta confundida por el giro de la conversación. Ella le responde con incertidumbre preguntando qué tiene que ver su madre con el caso que están investigando. Su jefe, serio, le revela que su madre presentó una denuncia en 1974, justo un día antes de su 9º cumpleaños, y que, al igual que muchas de las víctimas, Harker nació un día 14. En la denuncia, su madre describió a un intruso alto y pálido que había visitado su hogar. Carter le pregunta si puede recordar a alguien con esas características. Harker, con la mente en blanco, le asegura que no tiene recuerdos de alguien así en su casa. Sin embargo, su jefe le ordena que visite a su madre para averiguar más sobre esa persona que la visitó cuando era niña. Obedeciendo las instrucciones, Harker se dirige a la casa de su madre. Al llegar, siente un nudo en el estómago mientras camina hacia la habitación de su madre. Al verla, la abraza con calidez y se sienta a su lado. Su madre, con una mirada preocupada, le pregunta si aún reza sus oraciones, a lo que Harker responde que ya no lo hace. Tras un breve silencio, su madre le dice que preparará algo para comer. Mientras está en la cocina, los recuerdos comienzan a invadir la mente de Harker. Vuelve a recordar el día antes de su 9º cumpleaños, cuando su madre hizo una llamada urgente y luego se armó con un rifle, preparándose para lo que ella no podía entender en ese entonces. Las piezas del pasado comienzan a encajar, pero una sensación de peligro la envuelve, como si algo que siempre estuvo allí, escondido en las sombras de su infancia, estuviera a punto de salir a la luz. Más tarde, mientras charlan, la madre de Harker rememora el día en que nació y comenta que sangró mucho, como si fuera un mal presagio. Sin embargo, Harker la interrumpe, ansiosa por respuestas, y le pregunta si recuerda su 9º cumpleaños. La madre, un tanto desconcertada, responde que no, y a su vez le pregunta si Harker recuerda algo de ese día. La agente, cada vez más insistente, le repite la pregunta, esta vez de forma más directa. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Fue la llamada a la policía por un intruso? La madre, con una expresión severa, le asegura que nadie los visitó ese día y que son cosas que una niña no debería saber. Finalmente, con un tono que mezcla resignación y algo de culpa, le dice que todas sus cosas de la infancia están en su antigua habitación, como si eso pudiera cerrar el tema. Harker, sintiendo que la conversación ha alcanzado un límite, se dirige a la habitación y encuentra un cofre. Dentro descubre unas fotografías. Su corazón se detiene al encontrar una imagen de un hombre, un rostro familiar que despierta un recuerdo oscuro. Su madre confrontando a ese hombre, preguntándole quién era y por qué hablaba con su hija. Esa imagen la invade, llenando los espacios en blanco de su memoria. Más tarde, Harker se encuentra con su jefe, Carter, y le entrega la fotografía. Con la voz firme pero perturbada, le asegura que el hombre en la foto es Longlegs, explicando que lo encontró en el cofre de su casa, un descubrimiento que no puede ignorar. Mientras tanto, Longlegs es visto esperando en una parada de autobús, acompañado por un par de maletas. De repente, unas patrullas se aproximan, deteniéndolo rápidamente y llevándolo a la comisaría para interrogarlo. El interrogatorio es grabado, y los agentes observan la filmación desde una sala contigua, sorprendidos al ver cómo Longlegs pregunta, con aparente inocencia, cuándo verá a Harker. Uno de los agentes, desconcertado, le pregunta de dónde la conoce, a lo que Longlegs, en un intento de sembrar confusión, responde de manera evasiva que ella es amiga de un amigo de su amigo. Luego, sin previo aviso, empieza a cantar el feliz cumpleaños. La agente Browning, visiblemente afectada, comenta que lleva así alrededor de 24 minutos. Posteriormente, Carter ordena a todos desalojar la sala, dejando solo a Browning y a Harker. Browning, con un semblante serio, informa que el equipaje de Longlegs estaba lleno de cartas escritas a mano, las cuales coinciden con las halladas en las escenas de los crímenes. Las cartas, al parecer, están vinculadas a rituales satánicos, lo que sugiere una conexión oscura y deliberada. A pesar de esto, Browning le advierte a Harker que el FBI aún no se ha encontrado pruebas concluyentes que vinculen a Longlegs con algún asesinato, aunque es evidente que el hombre rinde culto al diablo, algo que por sí solo no constituye un delito. La conversación toma un giro inquietante cuando Browning expresa su preocupación por el hecho de que Longlegs sepa quién es Harker. De pronto, Harker comienza a mencionar detalles relacionados con temas extraños y oscuros, lo que lleva a Browning a señalar que está hablando del libro de revelaciones. Esto hace que Harker llegue a una conclusión: Longlegs no está actuando solo, debe tener un cómplice que lo ayuda a llevar a cabo los crímenes. Convencida de su teoría, Harker argumenta que ese cómplice debe ser alguien en quien las familias confíen, alguien a quien dejarían entrar en sus casas sin sospecha. Longlegs, en su mente, no ha terminado su misión, pues su objetivo es completar el triángulo invertido de asesinatos. Sugiere entonces que el próximo movimiento de Longlegs será a través de su cómplice y que no parará hasta que una familia más sea asesinada. Harker deja clara su intención. Ahora deben estar listos para interceptar el próximo golpe y finalmente detenerlo. La escena cambia y muestra a una joven Harker acostada junto a su madre, quien le está contando una historia sobre un hombre misterioso que un día llegó a su hogar. Ruth le dice que ese hombre era un fabricante de muñecas y que cada muñeca que creaba tenía un toque malévolo. Con el tiempo logró que la muñeca olvidara a la niña a la que pertenecía, dándole instrucciones claras sobre dónde mirar y dónde no. Según Ruth, el diablo quería a la niña para él, pero ella nunca lo permitiría. La voz de su madre se vuelve más oscura cuando empieza a relatar cómo Longlegs la ató
gritó y amordazó mientras su hija, indefensa, observaba todo desde otra habitación. Ruth, desesperada, suplicó por la vida de su hija y en ese momento selló su destino al aceptar ayudarlo. Ruth le confiesa a Harker que antes trabajaba como enfermera, pero su nuevo papel era mucho más siniestro: asesinar familias. Para cumplir su misión se disfrazaba de monja y llevaba las muñecas en cajas, engañando a sus víctimas al hacerles creer que habían ganado un regalo de la iglesia. Su única tarea era asegurarse de que las muñecas entraran en las casas, desde donde el diablo tomaría control de todo, pero siempre debía garantizar que todo ocurriera según los deseos de Longlegs. Concluyendo su relato, Ruth enfatiza que ese fue el pacto que selló para salvar a su hija. Harker despierta bruscamente en la casa de su madre, sobresaltada por el sonido del teléfono. Al contestar, la voz inconfundible de Longlegs se escucha del otro lado de la línea. Con su tono inquietante le informa que llegará tarde al cumpleaños de la señorita Ruby. El temor la consume y sin perder un segundo toma un automóvil y se dirige apresuradamente hacia la casa de Carter. Al llegar, es recibida con amabilidad por su jefe y su esposa, quienes intentan tranquilizarla asegurándole que todo está bajo control. Sin embargo, al entrar en la sala, ella se percata de que la niña sostiene una muñeca que guarda un inquietante parecido con ella misma. Al ver a su madre sentada allí, disfrazada de monja, le advierte a Carter que no se trata de una monja cualquiera, sino de su propia madre, la cómplice de Longlegs. Carter, como poseído, se niega a escucharla. Ruth, en un tono gélido, le revela a su hija que la esposa ya está muerta y que la siguiente será la niña. Carter y su esposa se dirigen a la cocina, donde este insinúa que solo él regresará, mientras que ella se quedará en la cocina. Ruth le dice a su hija que las 3 personas deben morir. Harker, conmocionada, le pregunta por qué está haciendo esto, a lo que su madre responde que si no mueren, ellas arderán y se retorcerán en el infierno para siempre. Además, Ruth asegura que lo hace por amor a su hija, que siempre ha sido así y que continuará siendo así hasta su último aliento. Aprovechando la ausencia momentánea de los padres de Ruby, Harker intenta llevarse a la niña, pero en ese momento aparece Carter, ensangrentado y empuñando un cuchillo. En un acto reflejo, esta le dispara. Sin embargo, Ruth, decidida a completar su misión, las ataca, pero también es abatida por su propia hija. Luego, nuestra protagonista toma a la niña de la mano e intenta disparar a la muñeca, pero se queda sin balas. En ese momento crucial, su mente se inunda con el recuerdo de Longlegs cantándole el cumpleaños en la celda.